gente que ha estado ahí, y ustedes son vecinos de Moscú, ¿verdad? Sí, bueno, no tanto. Entonces, en el centro del pabellón se me ocurrió hacer este mapamundi, donde pudiéramos indicar por un lado India y por otro lado México, que tienen similitudes bastante curiosas, ¿no? La forma de los países son triangulares, la latitud también es muy similar, la extensión tiene algo de similar también. En México tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, en la India es 3.2, pero la verdad es que se parecen y tenemos también una historia y una tradición de 5,000 años. Entonces, tanto para los indios como para nosotros, muchas otras culturas que llegaron después son realmente muy jóvenes, ¿no? Los dos países tienen una tradición de muchos milenios. Después, este es un pabellón que es el exterior, como lo verán, pero también los organizadores estaban tratando de adosarme edificios de otros países o de otras editoriales al principal, que es este, ponemos el invitado de honor. Entonces ahí se me ocurrió que no podíamos adosarnos a ningún otro proyecto porque nuestro pabellón iba a ser redondo. Entonces para eso tuve que explicar que en México tenemos una tradición milenaria también de arquitectura circular, donde tenemos pirámides circulares, lo cual sí tenemos, y muchísimos edificios circulares, entonces que era obligatorio que nuestro pabellón fuera circular, y esto nos permitió tener un cierto espacio con los demás pabellones. Siguiente. Siguiente. El pabellón lo construimos en más o menos 10 días, en esta descampado fuera de Calcuta. Calcuta, hay que recordar que fue la capital de la India por 3 siglos, ¿no? Es una ciudad con una escala imperial muy, muy importante, y con algo de la tradición todavía británica, ¿no? Entonces aquí estamos armando este pabellón con material local, que son estos bambús cortados en verde, que es siguiente. Y después fuimos, aquí está el bambú, entonces fuimos construyéndolo, siguiente, con herramientas muy sencillas, ¿no? Con esta cuerda, con estos martillitos, y empezar a meter esta estructura de bambú que al principio era sumamente grande para poderlo construir, y después muchos de estos elementos se iban retirando para hacerlo muchísimo más ligero. Siguiente. El pabellón, al ser arquitectura efímera, lo que me interesaba era que justamente mostrar esto de que no es un pabellón de concreto o de tabique, ¿no? Utilizar materiales que sean efímeros. Entonces, en este caso se me ocurrió utilizar 5,000 metros de seda roja. Dices, ¿en qué otro país puedo utilizar metros o 5,000 metros de seda para poder construir un pabellón? Entonces, aquí está nuestro costurero en el pabellón, que lo está construyendo. En el proceso de contratación de los constructores, que fue algo que tuve que ir a hacer justamente a Calcuta unos meses antes, me entrevisté con varios constructores. Me decían, sí, ya le entendimos cómo quiere su pabellón, pero ¿qué tal si en lugar de esa cosa de la seda, lo hacemos en tabla roca y lo pintamos en rojo? Le va a ver exactamente igual, pero va a ser mucho más práctico. Dicen, no, quisiéramos utilizar la seda. Entonces aquí llegó este señor con su máquina de coser. Siguiente. Y aquí empezamos a forrar ya los plafones del pabellón, que esos también van en seda. Y después, bueno, aquí también hubo algunos comentarios de los constructores. Oiga, ¿sabe usted que aquí puede llover? Y hace 2 años el pabellón de Francia salió nadando. Entonces nosotros habíamos visto en la computadora que no eran tiempos de monzón y todos estos, y no debería de haber llovido, ¿no? Pero por precaución en la parte superior le pusimos una lona plastificada en la parte de arriba, porque ya me lo querían cerrar completo, porque además me decían, oiga, y usted tiene un hoyo en medio del edificio, eso mejor se lo tapamos, ¿no? No, mejor quisiéramos tener un patio. Bueno, siguiente. Entonces, bueno, fuimos construyendo, trabajamos prácticamente día y noche. Hay una de las fachadas que es de este bambú para hacer esta celosía donde pasara la temperatura, porque algo similar a Querétaro, ¿no? En Calcuta también hace algo de calor. Entonces queríamos que la brisa sí pasara. Y es este edificio circular, pero al centro del patio salen estos elementos, estos 4 elementos verticales que tienen unas banderas que ahorita van a ver. Siguiente.
Bueno, este es el estacionamiento de nuestros trabajadores ahí en Calcuta. Siguiente. Y la mano de obra es algo curiosísimo. En México tenemos una calidad de mano de obra espectacular, muy, muy buenos trabajadores. Aquí el pintor no tenía pinceles o brochas, ¿no? Entonces agarra el bote de pintura, mete la mano y con la mano pinta, ¿no? Entonces después tiene que meterla obviamente en aguarrás y en cosas por el estilo, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, aquí vamos llevando el falso plafón, ya el elemento central empieza a aparecer con estas pendones que empiezan a ondear y que justamente se ve esta cosa de lo efímero, que es muy importante. La estructura tiene una serie de contraventeos por rigidez, que también son de bambú, son elementos de bambú que los vamos poniendo en algunos lugares, y después ya va llegando la fachada, que son estos montones de tela roja, es el elemento de la fachada. Siguiente. Nosotros les mandamos a los indios el mapamundi que habían visto en la planta, y nosotros lo que pensábamos que le iban a imprimir en computadora. Y nuestra sorpresa fue que pusieron estos petates en el piso, ahora sí una cosa al final muy, muy mexicana, y empezar a pintar el mapamundi a mano, lo cual fue una experiencia francamente sensacional. Así que siguiente. En el mapamundi pasan cosas chistosas, ¿no? Los lagos del norte de Estados Unidos empiezan a tomar más tamaño, Florida se empieza como a desinflar, ¿no? Como que empieza a hacerse muy finita. Siguiente. Y a México nos fue re bien, recuperamos Texas, aunque a los colegas de Baja California ahí no nos fue muy bien, porque ahí sí ya parece como línea punteada, ¿no? Ahí sí, Baja California perdimos ahí un pedazo, ¿no? Pero bueno, en Texas nos fue muy bien. Siguiente. Por precaución, se me ocurrió poder tener doble cara de la seda y en medio poner una capa de plástico que nos protegía en caso de que llegara una lluvia y que no se metiera de manera horizontal al edificio. Entonces aquí lo vamos ya formando, construyendo. Siguiente. Todos los elementos que eran muchísimos en la parte central, aquí los empiezan a eliminar, entonces prácticamente parece que eso está volando, y estos pendones sueltos que ondean con el viento, ¿no? De dejar entender esta arquitectura efímera y donde el viento, el cielo, se convierte en algo muy importante. Siguiente. Después aquí unos días antes de la inauguración, donde los letreros decía México en los diferentes idiomas que hablan tanto en la India como en Calcuta, nos empezaron a decir, una fachada, ¿sabe? Usted no sabe cuánto es mucha gente. No, sí, sí, sabemos cuánto es gente. No, 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 es que aquí no sabe la cantidad de gente que hay en la India. La gente va a entrar con cuchillos por la pared para poder entrar. Entonces se nos ocurrió rodear el edificio de unas plantas carnívoras para que no se acercara a la gente y que protegiera el edificio. Entonces aquí lo protegimos de estas plantas carnívoras todo alrededor. Siguiente. Y después nuestros vecinos que ya no se pudieron adosar. Entonces aquí veíamos que ahora Estados Unidos resulta que es un edificio griego, los alemanes con este castillo como de armar. El Exo, la tienda del Oxxo atrás es el pabellón de Inglaterra. Y todos los embajadores de esos países cuando veían nuestro país decían, no podemos creer la vergüenza de tener estos pabellones aquí, ¿no? Decíamos, oiga, tengo amigos en Estados Unidos, les podemos recomendar algún arquitecto para que venga a hacerles el pabellón y no hagan estas cosas como de pastel, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí tuvimos también la intervención de una artista mexicana, Betsabe Romero, que viajamos juntos. Entonces eran estos elementos verticales hechas de llantas caladas y con libros metidos entre los pisos, ¿no? Como mil hojas, pero hecho de libros. Y entonces aquí también nos daba miedo qué iba a pasar con la cantidad de gente que iba a llegar al pabellón. Entonces le pusimos unos polvos mágicos de colores en la parte de abajo, pensando que eso iba a hacer que la gente no los tocara o nos aproximara demasiado. Siguiente. El pabellón se iluminaba, entonces la parte roja acababa siendo una luz muy cálida y la parte de los pendones azules una luz fría, entonces también había este contraste entre adentro y afuera. De todos los pabellones fuimos el único
que terminamos a tiempo. Y entonces teníamos una cantidad de cola de gente para poder entrar. Siguiente. En el centro tenemos este patio circular, y entonces también todo el calor que había y de la gente que venía salía. Entonces teníamos un pabellón al final con un microclima muy, muy atractivo, y entonces eso hacía que muchísima más gente quisiera venir. Y aquí pasaba algo muy curioso. Nosotros tenemos siempre la tradición de tener los patios, ¿no? Los patios centrales en los edificios, y para nosotros es algo totalmente normal y común y corriente. Los indios no utilizan el patio de la manera como nosotros lo utilizamos. Entonces entraban al edificio y decían, ah, ustedes ya acabaron. Y cuando veían el patio decían, ah, no, aquí les falta, aquí hay un hoyo. No, no, no es un hoyo, es un patio. Entonces fue una cosa interesante. Siguiente. Cómo se movían los pendones. Siguiente. Y después, bueno, la luz. Y después la iluminación, lo que mandé a hacer es que la iluminación, este tubo, le mandé a hacer en seda también un pendón con la cara de los escritores que iban a ir a presentar sus libros. Entonces estas bufandas como de, bueno, estos pendones como de 2,5 metros, 3 metros, y la idea era regalárselos al final para que tengan esta bufanda de seda con su foto, que la pudieran pasar por diferentes ciudades donde estuvieran. Siguiente. Siguiente. La gente se acaba vestiendo igual que el pabellón, ¿no? Siguiente. Y después, cuando tuvimos el día de inauguración, un grupo musical, bailarines, música. Entonces también es algo que no tienen ellos la costumbre de tener música al volumen al que la tenemos, y bailes y demás. Entonces eso también hacía que llegara más gente. Siguiente. Bueno, al final tuvimos 2 millones de visitantes, ¿no? Fue una cantidad de gente en 10 días que era realmente increíble. En la puerta tuvimos que poner una puerta, poner a alguien que cuidara para que tuviéramos un límite de capacidad de público, ¿no? Algo que ahorita en la época de COVID suena difícil, ¿no? Pero 2 millones de personas era realmente muy importante. Siguiente. Este fue el pabellón que sucedió un poco antes. Entonces, este fue en París. Entonces, México también era el invitado de honor. Siguiente. Es la feria más importante en Francia. Aquí van 400,000 personas, para que poner un poco en contexto entre la cantidad de gente que va en la India y aquí en París. Entonces, el pabellón tiene la parte de libros de arte, venta de libros. Entonces, especialmente se tradujeron 40 autores a tener sus libros en francés. También había una parte de exposición para que los autores pudieran presentar sus libros, una parte de dedicatoria, que ahí es muy, muy importante. Los autores, la gente lleva el libro y los autores la dedican. Y aquí se me ocurrió hacer un espacio especial para los autores, donde los autores y los editores pudieran reunirse para vender justamente los derechos, las traducciones y demás. Y también hacer una serie de bancas donde la gente se pueda sentar. En estas ferias donde va tantísima gente, nunca hay un lugar donde uno se pueda sentar. Siguiente. Siguiente. Aquí éramos el único pabellón que podíamos llegar a 12 metros de altura, y aquí la decisión fue cómo fabricar este pabellón. Entonces, lo fabricamos en México, lo mandamos en barco, y finalmente la decisión fue fabricarlo allá, pero utilizando la tecnología digital, que en ese momento, pues fue hace 10 años, no estaba como está ahora, ¿no? Entonces, todas las mesas son como si fuera el Fab Lab, donde lo recortas con el láser. Entonces, las mesas se podían ir ensamblando. Siguiente. Tenemos 2 modelos de mesas. Siguiente. Una mesa donde tenemos la exposición de libros de arte, la otra para la venta. Siguiente. La venta se vendieron todos. Y después había sucedido algo. Tuve la oportunidad de ir al pabellón anterior, del año anterior, y ahí toda la parte gráfica que estaba en la calle no tenía nada que ver con el pabellón. Entonces no había relación entre una y otra, y uno veía el anuncio y no tenía nada que ver. Entonces aquí le propuse al gobierno mexicano que yo me dedicara no solo a la parte de arquitectura, sino a toda la parte gráfica también, que era los anuncios en la calle, como este siguiente, los anuncios en el metro, todas las publicaciones de los libros, los catálogos, la entrada. Y entonces, como entregamos los planos con suficiente anticipación,
los organizadores, a ver, una para atrás, nos dieron ahora sí que una cosa que no había sucedido nadie de los países invitados de honor, de que hiciéramos todas las puertas, que eran como, no sé, 200 metros de puertas, que también tuvieran esta imagen que tuviera que ver con el pabellón de México, que éramos los invitados de honor. Siguiente. Entonces, somos el único pabellón de 12 metros de altura. Entonces, ahí teníamos estos pendones donde está México escrito en castellano y los diferentes, aquí en este caso, Joseph Gibert hace la venta de los libros esencialmente en francés. Siguiente. Aquí también tuvimos cómo hacer la alfombra, ¿no? Este tapete de cuadros, cómo se podía hacer. Entonces, estuvimos analizando varias opciones. Una era recortar y después coser, pegar, y finalmente lo que encontramos era lo mismo que había pasado con los muebles, tener una impresora igual que la que ustedes tienen en su casa, pero en un tamaño más grande, donde metíamos rollos de alfombra y los rollos de alfombra se pintaban con el diseño que teníamos y de esa manera teníamos los cuadrados de estos colores que tiene aquí. Uno de los elementos importantes es este remate visual, que es como la historia de la editorial del año en México, donde tenemos todos los libros que se han publicado de todas las editoriales a toda la altura. Siguiente, que es este como remate de todo el pabellón. Y aquí teníamos estos libros de arte y todos los pendones que iban colgando. Siguiente. 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 Y bueno, las bancas, ¿no? Donde dejar que la gente se pudiera sentar, ¿no? Que es algo que siempre es fundamental. El resto de los pasillos llevan esta alfombra rosa, aparentemente en honor de México. Entonces, todos los pasillos eran rosas, menos nosotros que tenemos esos cuadritos de colores. Siguiente. Siguiente. En la parte del auditorio, entonces aquí también tuvimos que hacer la parte gráfica para la presentación de cada escritor. Entonces aquí empezó a haber discusiones, ¿no? Donde, oiga, yo he ganado más premios, entonces yo tengo que ir antes, yo tengo que ir después. Yo, no, no. Estos son peor que los arquitectos. A ver, vamos a ponerlos por días. Entonces cada día era un color. Entonces morados el primer día, grises el segundo, rojos el siguiente, café, y los poníamos por horario. Usted te toca a las 9, a las 10, a las 11. Y después un fotógrafo fue a fotografiarlos, a tomarles una foto a cada uno de ellos, de los 40 escritores que nos acompañaron. Y entonces ahí pudo tomar como la mitad de las fotos, después tuvo problemas familiares y de salud, entonces no pudo, entonces ahí lo tuvimos que inventar, es qué hacemos cuando tenemos la mitad de las fotos tomadas por el mismo fotógrafo y la otra mitad que no tenemos ninguna foto. Entonces ahí les pedimos, oye, estamos en momento de crisis, mándanos la foto de la cartilla, de la que sea, y vamos a ver qué hacemos con la calidad. Entonces ahí tomamos las fotos que nos habían mandado. La calidad era muy variable, entonces lo que hicimos es, vamos a pixelear todas. Entonces todas las fotos las pixeleamos, eran cuadros como de 5 centímetros por 5 centímetros, pero que a la distancia se reconoce quién es cada uno de los escritores. Siguiente. Aquí también diseñamos todas las bancas, la mampara esta, la celosía esta de aquí. Siguiente. Siguiente. Este ya es un proyecto totalmente diferente, este ya no es efímero, entonces este es una casa en Monterrey, entonces aquí son 2 volúmenes, entonces era cómo salir del esquema de la casa que siempre estás pensando que es un solo volumen donde tienes todas las partes programáticas y dividir realmente entre la parte más privada y la más pública y hacerlas separadas. Siguiente. Estamos ahí en el centro de Guadalajara, al frente de un parque. Siguiente. Entonces aquí tenemos una banda, que es la banda horizontal, que es la parte de la planta baja, que son todas las recámaras. Después en la parte superior un patio de grava blanca, abajo un jardín y en la parte de abajo una terraza que tiene la alberca. Y hay un volumen que es el cubo, que es el vestíbulo, que ese es el que permite la unión entre los dos volúmenes. Siguiente. En la parte de arriba el volumen es perpendicular, que es toda la parte pública de la casa, la sala, el comedor, que va con el volado. Tenemos un volado de 12 metros y esto nos permite aprovechar la azotea del lado de las recámaras para tener una sala y un comedor justamente con un clima que es delicioso prácticamente todo el año. Siguiente.
Siguiente. La casa la construimos en un día. Entonces, teníamos ahí unas series de muritos. Llegó esta grúa de 90 toneladas. Siguiente. 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 Ahí va la segunda armadura, que esta sí tiene contraventeos. Siguiente. 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 Y entonces, así, al acabar el día, ya teníamos la casa totalmente terminada. Bueno, había unos detalles que faltaban, algunas ventanas, algún panel, pero realmente la casa estaba totalmente construida después del primer día. Siguiente. Siguiente. Entonces, hacia la calle es un volumen esencialmente sólido, de piedra, pesado, que marca todavía más este volado de los 12 metros, ¿no? Cómo vuela esto. Y después nuestra paleta de materiales es sumamente limitada. Tenemos el travertino, la madera, el concreto, que en este caso es un concreto que en lugar, la cimbra la forramos de una tela que parece como lino, entonces hay una textura que deja sobre el concreto que es como muy agradable, es como tocar una camisa, y el panel esmaltado en blanco, ¿no? Con estos 4 materiales se hizo toda la casa. Siguiente. Desde el lado del bosquecito, ahí tenemos una fachada muchísimo más abierta, está protegida de la calle, pero es mucho más abierta hacia las vistas. Siguiente. Y de noche se convierte en esta luminaria que se ilumina. Siguiente. Aquí el volado de los 12 metros, del volumen, cómo va saliendo. Siguiente. Aquí se ve más. Siguiente. Siguiente. Y después en el vestíbulo, que es este espacio que junta los 2 volúmenes, le metimos este espejo de agua que inunda. La ventana pasa 3 centímetros arriba del nivel del agua, y eso permite también que pase el aire, algo que no habíamos pensado. Cuando hay brisa, el agua se empieza a iluminar, se empieza como a arrugar, y eso hace reflejos dentro del vestíbulo. Siguiente. Siguiente. Y esta es la sala comedor con la vista hacia el bosque que está justo al frente de la casa. Siguiente. Siempre hemos estado diseñando elementos pequeños, en el caso mesas. Entonces, ¿cómo hacer una mesa que sea estable? Bueno, es muy sencilla, a 72 centímetros de altura, a partir de este alambre de acero inoxidable y atención que funciona. Siguiente. O ese silloncito, aprovechando una estructura de acero inoxidable y después un tejido de mimbre, y aprovechando justamente por un lado la parte tecnológica más industrial y por otro lado la parte de artesanía, que también somos un país donde podemos aprovechar estas condiciones muy especiales. Siguiente. Esta es una silla en voladizo que tiene tiras de PVC transparente, entonces también como vuela. Siguiente. O una tumbona para tomar el sol. Siguiente. A partir de eso también las vajillas. Entonces la vajilla empezó con esta taza pequeña para un café expreso, una taza muy pequeñita, de que es tan pequeñita que no hay manera de meter el dedo en el asa. Entonces es esta paleta vertical, y a partir de ahí salió el resto de la vajilla. Siguiente. También trabajamos en las jaladeras, en las manijas, con una empresa española para diseñar esta manija que al final es muy, muy sencilla. Siguiente. Bueno, en final era diseñar desde los objetos que uno toca hasta la casa, ¿no? Generalmente uno no va acariciando o abrazando las columnas, ¿no? Pero sí vas tocando la jaladera, ¿no? Esta es una casa en Monterrey, estamos aquí arriba en la montaña. Siguiente. Hasta arriba de la montaña. Siguiente. Entonces aquí tenemos este terreno espectacular donde teníamos obviamente algunos árboles. Entonces lo que hicimos es separar un poco lo que habíamos hecho en Guadalajara, de separar el programa entre privado y público, pero aquí llevarlo más a la siguiente etapa, que es disgregar toda la casa donde cada uno de los volúmenes de uso, la sala, el comedor, las recámaras, cada uno es un volumen independiente donde no se tocan. Y eso nos permitía ajustarlos y
no tener que tirar ningún muro, ningún árbol, ¿no? Entonces, esto nos permitía el poder acomodarlo. Siguiente. Otra de las condiciones importantes era también el tener una casa en un solo nivel. Entonces, ahí también estuvimos calculando cuánta tierra íbamos a estar sacando de la excavación y esa misma usarla en el relleno que necesitábamos para que toda la casa quede en un mismo nivel y no tener ni que sacar ni que meter nada de tierra, ya que estábamos tan arriba de la montaña y se convertía, se hacía muy difícil. Siguiente. Aquí está la planta, entonces tenemos un volumen que es la colección de coches, porque el propietario colecciona coches, también es corredor de motocicletas. Después tiene el garage ya de uso diario, con un taller donde él repara las motocicletas que él utiliza. Y en la parte de abajo a la derecha tenemos la sala, después ya viene el comedor, la cocina y el lugar de escenografía, porque en la sala también le metimos un teatro. Entonces la familia hacen teatro un par de veces al año, entonces tienen telones y se pueden disfrazar todos de mayas o de egipcios o de pitufos. Entonces hacen todas sus escenografías cada año donde toda la familia participa y después en la parte superior finalmente la recámara. Es una casa como de 1000 metros cuadrados. Siguiente. Bueno, la parte de tierra, siguiente. El terreno, como ven, es espectacular. O sea, estamos en medio del bosque con estas montañas. Es realmente espectacular. Y cada volumen es de un material diferente. Siguiente. Aquí tenemos a la derecha el volumen de la sala, que tiene la tramoya del teatro. El otro volumen es en madera, que es la parte de estacionamientos. Entonces, ahí las puertas quedan perfectamente lisas y no se ven. Y la cancelería también hicimos algo especial. No quería yo utilizar cancelería de aluminio, que al final acaba siendo muy gorda. Entonces, ¿cómo hacer lo más delgado posible? Entonces, es un perfil de acero inoxidable de 2 pulgadas por media pulgada y únicamente eso como estructura de manguetes. Siguiente. Este es el volumen de los coches, que este es en Corten. Entonces, también dentro del paisaje, que es increíble. Siguiente. El espejo de agua, un espejo de agua justo enfrente de la sala. Aquí lo que no sabíamos es que estábamos tan arriba en las montañas que tenemos osos. Entonces, durante la construcción, nos encontramos que cuando estábamos rellenando el espejo de agua, había un oso ahí así, echado nadando en el espejo de agua. Y entonces, a partir de eso, tuvimos incluso que cambiar la solución de la manija, ¿no? Porque la manija era esta que les enseñé hace un momento, horizontal. Y decimos, oye, ¿qué pasa si la pata del oso logra abrir la puerta y se nos va a meter adentro de la casa? Entonces la manija exterior la cambiamos por una pelotita que pensamos que un oso no va a poder abrir o menos fácilmente. Siguiente. La parte de acceso, siguiente. Toda la casa está modulada a 1.20, entonces las placas de madera miden 1.20 por 2.40, las de mármol lo mismo. Toda la casa está totalmente modulada. Los cristales exactamente lo mismo. Siguiente. El vestíbulo, entonces uno llega a este volumen que el mismo material exterior es el interior. Siguiente. Y después tenemos entre volumen y volumen estos pasillos de cristal que van con esos manguetes que les platicaba. Siguiente. Al fondo el pasillo se sigue, entonces hace este como trampolín donde el terreno empieza a bajar. Entonces hacemos este trampolín y ahí el cliente, bueno, abajo del trampolín hay una trave, una vigueta y como de 1 metro de peralte. Entonces el cliente dice, oye, ¿será necesaria esa viguetota que cuelga, bueno, que va a salir como trampolín? No, no, es fundamental. El concepto de la casa tiene que ver con estos trampolines, estos pasillos que siguen saliendo para que se entienda el esquema de la casa. Siguiente. Entonces, bueno, finalmente ya está terminado el trampolín con el pasillo. Siguiente. Y aquí el cliente está hablando por teléfono porque la señal telefónica es tan mala, porque estamos tan arriba de la montaña, que el único lugar de la casa donde puede contestar el celular es en la punta del trampolín. Efectivamente, era fundamental para la casa el tener este trampolín. Siguiente. La casa con la parte del fondo es donde se hace el teatro, donde se quitan esos muebles y se ponen las butacas. Siguiente. Con las vistas que ya vieron. Siguiente. Siguiente.
Aquí están los telones, ahí pueden ver los telones, ahora tienen que quitar los muebles para poner las bancas, siguiente. Y después, cada vez que uno sale de un espacio para ir al otro, uno siempre tiene el contexto, ¿no? La montaña, el bosque, porque siempre está en estos pasillos acristalados. Siguiente. Siguiente. Y siempre cada volumen en diferente material. El comedor con esa vista hacia la ciudad. Siguiente. La cocina, que es este laboratorio de acero inoxidable, donde tienen diferentes hornos y diferentes cosas. Les gusta mucho cocinar. Siguiente. Y después el paisaje lo dejamos exactamente igual. No queríamos tener un jardín con pasto regado. Dejamos que la montaña quede exactamente como estaba. Parece casi que la casa llegó en un helicóptero y nada más se depositó de manera muy ligera. Siguiente. Sin ninguna intervención en el sitio. Siguiente. Dejamos la tierra, no le pusimos pasto en ningún lado. Siguiente. Este es el estar familiar. Entonces, este es un cuarto de concreto. Bueno, todos nuestros muros son, como ven, muy gruesos por la temperatura. Aquí estamos muros dobles de concreto. Tenemos un muro aislante y el otro muro de concreto del otro lado con la misma modulación, otra vez de 1.20 por 2.40. Y aquí estaba Tadao Ando haciendo una casa en Monterrey también, más o menos cerca. Entonces hicimos un concurso para ver quién acababa la casa antes, ¿no? Entonces aquí le ganamos a Tadao por un par de semanas. Siguiente. Pero eran los mismos constructores haciendo las dos. Siguiente. Bueno, pues mobiliario, ¿no? Esta silla que es esta mecedora de cómo una placa de acero inoxidable la recortas y la jalas para poder hacer esta silla. Y después otra vez con un tejido que puede ser o de mimbre o de plástico. Siguiente. Bueno, unos percheros. Siguiente. Sí, siempre a mí me parece importante el poder trabajar en la arquitectura, pero también en el diseño, que al final acaba siendo lo mismo. Esta es otra casa de Monterrey, este es para el TEC de Monterrey. Tenemos este terreno en forma de pizza mordida, que además, para complicarla más, teníamos una serie de nogales en medio del terreno. Entonces, y los queríamos guardar. El cliente no estaba tan convencido de guardarlos. Dijimos, vamos a guardar los árboles. Y vamos a hacer que la casa fluya en medio. Vamos a hacer como un slalom entre los árboles. Siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, aquí estamos, el terreno complicadísimo, estamos haciendo slaloms y curvas para poder liberar los diferentes árboles. Teníamos también la calle y el terreno estaba abajo, entonces decidimos en la planta baja hacer toda la parte privada, de toda la parte de recámaras que tuvieran un jardín, y en la parte superior hacer la parte más pública. Siguiente. Entonces, los dos niveles no corresponden, es como si fuera un sándwich donde a veces se le sale el jamón o el pan por uno de los lados, ¿no? Entonces, la planta de arriba no corresponde con la intermedia, donde aquí tenemos el nivel principal, tenemos, bueno, sala, comedor y la cocina, una recámara de visitas. Siguiente. Y en la parte superior, la doble altura sobre la sala, y también una biblioteca y después una alberca en la parte superior. Siguiente. 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 Entonces sale esta casa con estas curvas, una casa blanca donde la cochera es la parte, esta curva negra. Esta era la rifa del TEC de Monterrey. Entonces el ganador se ganaba la casa totalmente amueblada, junto con un Tesla y un BMW y una moto y no sé qué más cosas, ¿no? Siguiente. Entonces aquí, bueno, está la sala comedor, donde nosotros hicimos no solo el interior, o el exterior, también el interior. Entonces aquí todas las sillas del comedor, que son la silla Java tejida en piel, la mesa, siguiente, la vajilla, los vasos, toda esa parte de doble altura. Siguiente. La parte de la biblioteca, donde también aquí todos los muebles los diseñamos especialmente. Siguiente. La parte del cine en la parte de abajo, donde tenemos esta pantalla, y este cuarto se puede convertir en cuarto de visitas en caso de que se requiera. Siguiente. La parte tenemos 3 cocinas en la casa, entonces este es como el estar familiar, donde pusimos que la pared es roja, la cocina es roja, la alfombra es roja y los muebles también en muchos casos son rojos, también los diseñamos. Y los muebles en el exterior también son rojos, ¿no? Cada uno de los espacios privados
tiene un color que lo reconoce y lo ubica. Siguiente. La cocina, esta es blanca. Siguiente. Siguiente. La recámara principal, que está más bien en naranjas. Siguiente. Otra vez la casa desde afuera, donde se entiende cómo no corresponden los volúmenes. Siguiente. La parte superior, donde está la alberca y los asadores, donde también uno está haciendo carnes asadas, viendo hacia la montaña. Siguiente. Aquí uno de los árboles, cómo permitimos o cómo hicimos que el árbol pudiera crecer y que la casa lo rodea, ¿no? Cómo hicimos que cada nivel fuera diferente para permitir este nogal que siguiera. Siguiente. Bueno, una mesa que es muy sencilla con unos sensores. Siguiente. Siguiente. Es como un espagueti, ¿no? La silla, ¿no? La pierna se convierte en el brazo, en el respaldo y otra vez por el otro lado. Siguiente. También hicimos la colección de vasos, entonces como vasos para que sean lo más delgado posible, entonces tiene esta parte curva que los protege y además les da muchísima resistencia, y entre menos material más económico es. Entonces eran los vasos muy relativamente económicos. Siguiente. Este es un proyecto ya urbano. Este es Mazarik, en la Ciudad de México, la calle comercial más importante de América Latina. Siguiente. Es una calle, bueno, que uno pensaría que es totalmente recta, pero pues sigue el trazo del rancho cuando existía hace más de 100 años, entonces no es tan recta como uno pensaría. Siguiente. La calle Campos Elíseos en un río. Y aquí vemos un poco lo que sucedía, ¿no? Cada cliente o cada tienda tenía un material diferente, entonces parecía un muestrario. Los coches se subían en la banqueta, teníamos más de 500 coches, entonces lo que sucedía es que los peatones, bueno, allí el peatón que ven hasta perdió la cabeza, pero los peatones era difícil de poder ver las vitrinas por los coches que andaban entrando y saliendo. Entonces lo que queríamos era hacer que la banqueta realmente fuera peatonal y que los coches fueran donde tendrían que ir y no tenerlos estacionados adelante de los comercios. Siguiente. Entonces fue mucho de limpiar. Aquí también los restaurantes sacaban estas como tiendas, invadiendo obviamente el espacio público. Siguiente. Donde uno no podía caminar, ¿no? Uno estaba, para poder caminar en la banqueta, tenía que meterse en el restaurante, entonces le tocaba la estudiantina, los de la mesa, los meseros, el menú, la silla de niños, o sea, todo el mundo había invadido la vía pública. Siguiente. Entonces aquí empezando ya a limpiar todo. Siguiente. Aquí fue un proceso interesante porque tuvimos que cambiar también toda la infraestructura. Entonces tuvimos año y medio de obra para quitar todas las instalaciones subterráneas, hacer todas subterráneas, quitar todas las aéreas. Aquí todavía estaban quitando algunas que todavía sobraban y rehaciendo toda la avenida completa, pero salvando la vegetación. Siguiente. Entonces aquí ya empezamos a limpiar los coches. Solo cuando tienen 5 metros dentro de su terreno los pueden meter, si no, no se pueden. Siguiente, lo que permite que las aceras sean relativamente grandes. Y esto es al final lo que queríamos, ¿no? Limpiar la calle. La calle ahora está llena de gente. Bueno, ahora con COVID no tanto. La gente puede circular, la gente va con carriolas y los coches van en la calle. No se meten encima de la banqueta. Siguiente. 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 Hicimos también el mobiliario, estas bancas, los pulardos, las luminarias. Siguiente. 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 Y ahora ya voy a la parte final de esta plática. Entonces aquí bueno, 2 proyectos sociales. Este es una vivienda pequeñita que está en la ciudad de Apasco. Siguiente. Donde queríamos una vivienda que más tenía un costo muy pequeño. Siguiente. Y que pudiera crecer. Entonces lo que hicimos es, tiene 2 recámaras, la sala comedor, los baños, y después le diseñamos esta estructura al exterior, entonces fácilmente se puede construir. Siguiente. Ahorita veremos, esta es la recámara, la casita. Siguiente, de 36 metros. Siguiente.
Siguiente. Y aquí podemos ver los diferentes prototipos. Abajo a la derecha tenemos la casa como se entrega. Después podrían ellos techar uno de los espacios, ya sea para estacionamiento, para una pequeña tienda, un estudio, y después se puede techar el otro, y después se puede construir un segundo nivel. Entonces aumentamos el área dependiendo de las necesidades de cada familia de manera muy sencilla. Siguiente. 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 Aquí toda la casa está modulada con el tamaño del bloque, entonces no hay ningún desperdicio en toda la casa. Siguiente. 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 Aquí se ve la casa ya construida en Apasco, entonces aquí como podría ser primero un jardín y después podría tener otro uso. Siguiente. Y este es el último proyecto que les quería mostrar. Este es el centro comunitario que está en Tepic. Siguiente. Entonces aquí teníamos un terreno en esquina donde había un árbol muy grande, entonces decidimos hacer un patio o una plaza más bien en esa esquina y construir el edificio en la forma de L circundante. Siguiente. Cada espacio, según el programa, tiene diferente dimensión. Decidimos hacer una serie de bóvedas donde cada una tiene el ancho que tiene. Entonces, si el espacio, vamos, el comedor comunitario es más ancho, pues la bóveda será más ancha, más ancha, y si al lado hay una oficina, pues será más angosta. Entonces, esto nos da este ritmo que aquí podemos ver. Siguiente. Siguiente. Aquí está el render de cómo se vería la estructura, donde tenemos las dos estructuras en la L de lado y lado, con siempre una circulación abierta al centro. Siguiente. Aquí también la manguetería es en madera para poder hacerla también de manera muy, muy sencilla. El presupuesto era pues, muy, muy mínimo. Siguiente. 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 Aquí la plaza. Siguiente. Y después aquí ya está construido, ¿no? Las últimas fotos que tenemos que están un poco borrosas a lo que veo, donde está este edificio que es extremadamente sencillo, con esta bóveda de tabique, todos los muros son de tabique, que es uno de los material que construyen justamente o fabrican en la zona. Entonces el tabique es local y queríamos justamente utilizar el material local, ya que estamos como a 2 horas de la ciudad más pequeña, más cercana, ¿no? Entonces, si nos olvida comprar clavos, pues son 2 horas de ida y 2 horas de regreso desde la palería más cercana, ¿no? Siguiente. Sí, aquí un poco lo mismo, donde ves esta bóveda que es más grande, que es la parte del comedor comunitario, y después los diferentes locales de los médicos, de los abogados, de los asesores que tienen que ir a atender a esta comunidad. Siguiente. Siguiente. Creo que va a ser la última. Siguiente. Y después teníamos una parte también de terrenos deportivos donde también el sol es extremadamente fuerte. Entonces, queríamos proteger los terrenos deportivos con estos cascarones de tabique también. Siguiente. Entonces, estas como cucarachas que empiezan a desplazar, bueno, que no se desplazan, que están encima de la cancha. Siguiente. Siguiente. Y tenemos 3 de estas diferentes bóvedas. Siguiente. Y estaría viendo desde adentro. Siguiente. Y bueno, pues muchísimas gracias. Eso es todo. Entonces quería así mostrarles aquí una variedad de proyectos, desde obviamente cosas de diseño industrial, arquitectura de vivienda, arquitectura efímera y después proyectos sociales que también son fundamentales y muy importantes. No, pues muchísimas gracias. No sé, ahora creo que tenían preguntas, ¿no? A lo mejor. Sí, exacto. Justo, muchísimas gracias, Bernardo. Justo lo ideal es poder abrir el chat a algunas preguntas, o incluso si las quieren hacer a micrófono abierto, siéntanse con toda la libertad. ¿No? Si no, yo ya escribí una. Escribí una, pero creo que es más fácil que te la pregunten, lo que alguien empieza a poner. Justamente viendo el nivel de detalle al que llegas, o sea, justo pensando en cancel, manija, mueble, objeto,
vajilla, ¿no? Pues al final creo que, bueno, y estando también en el mundo de la academia, es algo que siempre queremos plasmar a los alumnos, ¿no? Que los alumnos entiendan que cada elemento que compone el proyecto debería de ser responsabilidad nuestra, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que lo que piensan es que es un estructurista el que le va a poner, ¿no? Los brazos y un ingeniero en instalaciones el que le va a meter los tubos, y de pronto no siento que a veces no se logra transmitir eso, ¿no? Y en cambio, cuando presentas tus proyectos, pues notas justamente el argumento que hablabas al principio, ¿no? Que al final se trata de poder diseñar desde lo más pequeño hasta algo a nivel urbano, ¿no? Me encantaría que nos compartieras esa, o sea, Creo tu que punto lo de que vista. estás diciendo es muy, muy importante. Muchos despachos o muchos arquitectos han dejado de preocuparse justamente de dónde va ubicado cada tornillo que tienes en la casa, ¿no? Cómo se detiene la chambrana de la puerta, dónde van los tornillos. Y para mí es muy importante, es parte fundamental del vocabulario del arquitecto, el poder mostrar cuando alguien llega al espacio cómo se armó, cómo se construyó, que no sea nada más un tablarroca, que dices, mira, es un tablarroca y no se ve nada y quedó la forma X que haya sido, pero no poder entender, mira, la chambrana tiene tornillos aquí, tiene acá, la modulación corresponde con la de la ventana, con lo de los contactos, los apagadores, todo va modulado con la modulación del concreto o del piso, donde cada pieza corresponde. Y entonces eso te da también este espacio como integral, donde empiezas a entender cómo reflexiona el arquitecto y qué le interesa al arquitecto, ¿no? Donde puedas realmente diseñar todo. Y me parece que es fundamental y toma algo de tiempo. Claro que tienes que ponerte a pensar y a dibujar y hacer muchos más dibujos de los que muchas veces hacemos. Pero me parece que es fundamentalísimo, ¿no? Para la solución final y también como alumno, ¿no? Poder pensar que podemos diseñar todo y que sí hay una diferencia, sí hace algo mejor que solo decir, oiga, cúbramelo todo de tabla roca y quede como quede. No, no, esa no es, creo que nuestro trabajo es muchísimo más interesante y poder resolver los problemas de la gente, pero con esta delicadeza de diseñar todo. Porque muchas veces pensamos que la arquitectura es la más atrasada de todas las tecnologías, ¿no? Cuando uno subes a un coche, el coche está perfectamente diseñado, pero gracias a que hay una repetición en una casa, pues vas a hacer una sola, pero creo que tenemos que ponerle el mismo cuidado que se hace cuando se diseña un coche, ¿no? Un Audi o el coche que sea, ¿no? Donde todo está en su lugar, todo está diseñado y todo fue hecho especialmente. Sí, gracias, completamente de acuerdo. ¿No? Y creo que es algo que de pronto justo se queda a veces en el tintero, ¿no? No alcanzan a ver. Y es fundamental. Esa responsabilidad es enorme. Pone aquí un comentario. Me encanta el nivel de detalle que manejas, pero el que llama mucho la atención es la modulación e integración de las piezas. ¿Qué proceso de diseño sigues para integrar esa rigidez a la libertad del diseño que manejas? Mira, cada proyecto es diferente. En algunos sí utilizamos modulaciones que varían según el proyecto. En otras no tanto. Entonces realmente depende. Por ejemplo, en la vivienda social, bueno, el centro comunitario, la modulación es el bloque del tabique para no tener desperdicio. Entonces ahí medimos cuánto mide el bloque más la junta más medio bloque para poder el muro intermedio y más, y poder hacer que toda la casa esté modulada como si fueran bloques de Legos. En otros casos, como en Monterrey, es 1.20 tanto en horizontal como en vertical, lo cual también hace que la supervisión sea muchísimo más sencilla, porque cuando llegas en la obra y ves que hay un enchufe o una salida eléctrica que está a 60 centímetros, dices, no, 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 esta no va aquí. Esta va o acá o acá. Entonces se empieza a hacer mucho más sencillo el trabajo, ¿no? Y todas las piezas de madera o las cerámicas o el mármol o demás, pues todo va a 1.20 y 2.40, ¿no? Esa es la modulación que nos ayuda a ordenar, obviamente, toda la casa. Entonces depende de los proyectos, ¿no? Algunos es el material constructivo para no tener desperdicio por razones económicas, en otras es el 1.20 que mencionaba, pero varía en cada proyecto. Siempre tratamos de
de dar la libertad y según el tipo de proyecto ajustamos la modulación y en algunos casos pues son alguna cosa diferente que las que le estoy diciendo, ¿no? Pero tratamos de que siempre haya un orden y que ese orden lo entiende el constructor, porque a partir de que el constructor lo entiende, también para él empieza a ser sumamente sencilla la construcción de la edificación, ¿no? Ya entendió cuál es el orden, cómo, dónde van las salidas eléctricas, los enchufes, los muros, los desplantes, en fin, empieza a ser mucho más sencillo. Pero sí, la modulación ayuda muchísimo. Puede ser hasta modulaciones triangulares, ¿no? En algún caso, ¿no? O hectagonales o la que sea, ¿no? Que se empiezan a hacer. No, está buenísimo, gracias. Oye, y a ver, esta pregunta a título personal igual. Por ejemplo, en la casa en Monterrey, ¿no? Te contrata el cliente y él te dice, quiero los muebles, o cómo lo haces para persuadirlo de que te vas a diseñar hasta el nivel del mueble, porque creo que es un tema bien importante también. Bueno, la segunda casa es la casa del TEC de Monterrey que rifan. Entonces, normalmente llaman a algún arquitecto. En este caso, curiosamente, el arquitecto era también director de la competencia, ¿no? De la náhuac. Nosotros nos hicimos muy buen equipo y tienen un equipo de construcción muy serio, porque no pueden rifar casas del TEC con el nombre del TEC de Monterrey y después que se empiecen a desarmar por mala calidad. Entonces sí están preocupados en una buena construcción. Normalmente lo que hacen es invitan a un arquitecto y después a un arquitecto de interiores y después a alguien más de mobiliario. Yo en este caso los convencí de que nosotros podíamos hacer las tres. Podíamos hacer el exterior, el interior y también el mobiliario. Entonces, acabando hasta con los vasos y las manijas. Entonces, fue una suerte porque es algo que normalmente no hacen. Entonces, ahí tuvimos un presupuesto de, mire, para la parte de interiores podemos gastar tanto. Para la parte de mobiliario, entonces ahí nos lo desglosaron. Podemos gastar tanto en la cama, en la mesa, en el comedor, en la silla, en los vasos y demás. Entonces, lo desglosamos. Para la gran mayoría de los muebles los hicimos especiales y hubo algunos que tuvimos que escoger de catálogo de alguna tienda en Monterrey porque pues, el presupuesto no nos daba y también el tiempo fue muy corto, que eso es algo interesante. Para poder el proyecto nos dieron 6 meses para hacer el proyecto desde el primer croquis a pasar a diferentes comités y tener el ejecutivo eran 6 meses. La construcción duraba también 6 meses. Entonces, desde el principio hasta el final, la casa se iba a construir en 12 meses. Y en 12 meses ya estaba la fecha del concurso, donde estaba Bueno, además, muchísima gente la visita. Entonces, fueron como 40,000 personas, que hay tours para que vender boletos. Entonces, la gente la tiene que visitar, se entusiasman, compran boletos. Y después, hay tantísima gente que la visita que tienen que darle una manita de gato para antes de entregársela al famoso ganador. Entonces la tienen que volver a pintar y hacer algunas cosas, algunos arreglos, ¿no? Pero sí es un proceso muy corto y muy bien organizado. Pero ahí sí tuvimos la suerte de poder no solo hacer la arquitectura, sino hacer todo el interior y el mobiliario. En un presupuesto bastante delimitado, porque teníamos que trabajar con las empresas que iban a donar en muchas ocasiones materiales y los costos que tenía que costar para que sea negocio, porque la idea de la rifa es para todo el dinero que se consigue de la rifa lo usan en becas. Sí, pues claro, entonces tiene que salir al centavo, no se ponga y no es de que, oigan, qué interesante, la verdad, qué suerte haber podido. Sí, claro. Me imagino. Oye, a ver, te leo otra pregunta. En trabajos de imagen urbana, como en Mazarik, ¿cómo logras integrar diferentes fachadas cuando cada una tiene su estilo propio y su marca? No, ahí no integramos las fachadas. Nosotros teníamos que trabajar desde el límite de propiedad hasta el otro límite, la banqueta, el arroyo, la jardinería, el otro lado y hasta el otro lado. No podíamos tocar las propiedades. Les ofrecimos en algún momento que el mismo granito se los pudieran ellos comprar para hacer sus jardines o sus patios o sus entradas para que sea del mismo material. Algunos sí lo utilizaron y algunos otros decidieron que no. Y lo que sí queríamos era
que sean las reglas muy, muy sencillas, iguales para todos. Si tú tienes dentro de tu terreno 5 metros, puedes meter tu coche. Si tú tienes 4,90, ¿no? El coche no cabe, entonces no puedes tener un coche. Entonces hubo discusiones con muchas de las propiedades, porque pues, la calle mide 3.2 kilómetros de largo, pero al tener las reglas sumamente sencillas y claras, era igual para todos, para que todo el mundo estuviera en las mismas condiciones. Y después, pues el problema de tener que levantar la calle con todas las instalaciones y volverlo a hacer, y en muchos casos dejamos a la gente sin poder usar su garage durante un año, ¿no? Porque estuvimos levantando la calle, metiendo las instalaciones y volver otra vez a meter instalaciones, volver a hacer la calle. Entonces sí fue latoso y lleno de polvo para muchos de los vecinos. Para las tiendas grandes no fue tan complicado porque pues son tiendas que son de cadena, de líneas, que no son tan grandes. Para los restaurantes fue muy complicado porque tienen muchísimos empleados, tienen los meseros, tienen toda la parte de cocina. Entonces, para ellos era más complicado. Y para casas, esencialmente, había pocas, había algunos edificios, pero sí fue bueno, el problema es que la avenida se estaba abandonando por los comercios, entonces era importante darle mantenimiento y una nueva vida, siendo la calle comercial más importante de toda América Latina. Y que los acabados se vean justamente los impuestos que ellos pagan. Ahí para ese proyecto creo que fueron 800 reuniones con vecinos. Entonces, acompañado siempre de la autoridad, de la ciudad, pero eran 800 reuniones donde tuve que estar yo con todos los vecinos explicándoles el proyecto y las razones, ¿no? Porque muchas veces a la autoridad no le hacían caso. Dicen, no, usted no está tomando el pelo. A ver, usted arquitecto, pues a ver, entonces yo tenía que explicarles la misma cosa. Y decirle, no, pues esto es así, 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 lo estamos tratando de hacer de esta manera. Y convencer poco a poco a la mayoría de los vecinos. Y siempre hubo, claro, alguno que no estaba de acuerdo, que eso siempre sucede, ¿no? Pero tratar expresando de manera clara lo que queríamos hacer para convencerlos, porque además es gente en muchos casos muy preparada y muy capacitada, ¿no? Entonces tampoco les puedes contar mentiras. Sí, me imagino que es un proceso complejísimo, ¿no? De muchísima comunicación con todos los vecinos. Y porque además se los iban a cobrar. Entonces, dentro del predial te iban a cobrar durante los próximos no sé cuántos años un porcentaje dependiendo de la distancia de la obra. Entonces, si estabas en la avenida, te cobraban tal porcentaje. Si estás a 100 metros, te cobraban bastante menos, ¿no? Esto, ya lo callamos, perdón. Y pues hubo gente que reclamaba, oiga, yo no quiero pagar porque la avenida me queda 50 metros. Entonces explicando, oiga señora, su predial va a subir 3.50. ¿Cómo? 3 pesos con 50 centavos. Sí, exacto, eso es lo que va a subir su predial. Ah, bueno, entonces a mí me han dicho que iba a subir muchísimo. No, va a subir 3 pesos 50 su predial. Sí. Al final es un tema de también una comunicación brutal, ¿no? Porque hay periódicos, de golpes, de ahí todo. Y los de vivienda no acabaron no pagándoles, perdonaron a todos los que es vivienda que no pagaran y solo pagaban la gente que era locales comerciales, ya sea restaurantes o comercios. Qué interesante. Voy a ver, otra pregunta. Me encantó que nos hablaras de la geometría de los objetos que presentaste. ¿Nos puedes platicar un poco más del análisis geométrico que se necesita para llegar a una forma tanto estética como funcional? Lo que se refiere al proceso. Pues mira, siempre hay objetos que son más sencillos unos que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una silla es sumamente complejo porque al final es la forma del cuerpo humano donde tiene que tiene que descansar. Y otras cosas como una mesa donde tienes una superficie estable de 72 centímetros de altura. Entonces ahí le puedes poner 4 patas, 3 patas o una pata, lo que sea, pero es mucho más sencillo. La silla en general lo que sucede es, haces esquemas, haces maquetas, después pruebas con un prototipo, el prototipo te sientas, lo pruebas, oye, me queda el alto, aquí me queda, el respaldo está muy tieso, y a partir de eso haces un segundo y en general un tercer prototipo que lo vas modificando
para finalmente tener ya algo que sirva. Las mesas en general salen a la primera y eso no es tan complicado. Cuando haces jarras o vajillas o demás, en general también estás trabajando, a veces haces el prototipo en el mismo barro, o las haces en madera para probar el tamaño o lo que sea. Para los vasos ahí es bastante más complicado porque ahí el proceso y también hacer una maqueta nunca es transparente como el cristal. Entonces ahí es qué tan transparente lo quiero, qué tan rugoso. Ahí tienes más bien como que ir probando sobre la marcha, ¿no? Entonces para cada producto o cada diseño tienes que juntarte con los fabricantes y empezar a ver y a pensar en cómo puede ser y toma mucho tiempo. O sea, para hacer unos vasos a lo mejor toma un año, ¿no? O la vajilla pues también toma, el hacer todos los platos, de las tazas, las jarras, toma mucho tiempo, ¿no? Entonces pues sí es cosa de poco a poco irle agarrando y dibujando los más planos y a veces muchas maquetas y a veces los prototipos, que no hay de otra más que hacer. Una silla sin hacer un prototipo no hay manera, ¿no? La única manera es haciendo varios prototipos. Entonces, claro que eso lo tienes que pagar, porque pues el herrero o el que lo hace, pues la tiene que cobrar y más lo va a decir, oye, y ahora échala para atrás, y ahora súbele, y ahora bájale, y ahora recórtale. Pero al final acaba siendo muy divertido, ¿no? Acaban siendo experiencias muy divertidas. Muchas veces te casas y ya dices, ya no la quiero ni acabar, ya. La dejas tirada en la bodega y ya no la sacas, ¿no? Pero lo importante es sí tratar de terminarlas. Sí, me imagino. Ahí me tocó, vi el perchero, aquel que el prototipo se hizo en una impresora 3D de resina, ¿no? Y después ahora vamos a hacer, ya estuvo complicado y ahora vamos a hacerlo en bronce. Entonces ahí otra vez. Pero siempre es un proceso muy divertido y al final los arquitectos nos acabamos divirtiendo mucho porque lo que hacemos no es un trabajo, ¿no? Al final es nuestro hobby, nuestra actividad, una manera de vivir y lo que nos interesa es seguir haciendo ese tipo de cosas, no estar trabajando viéndole las encías a la gente, ¿no? Hay trabajos mucho más difíciles que de arquitecto, ¿no? Arquitecto siempre al final es algo optimista donde estás divirtiéndote. De acuerdo, y creo que eso cierra también lo que decía Félix, ¿no? Creo que Félix también dijo exactamente algo similar. O sea, para realmente dedicar, tienes que dedicar en cuerpo y alma, ¿no? Y es un tema que muchas veces perdón, que solamente entendemos nosotros, ¿no? Pero muy bien. No sé si alguien más tenga otra pregunta ahorita o quiera compartirnos algo más. Creo que no tanto. Incluso si quieren con el micrófono abierto, no hay tantas más. Porque ahora estas conferencias en Zoom, yo creo que es algo que llegó también para quedarse. entendemos que la hora es... Antes de que nos vacunemos todos, y poder juntar a 200 personas dentro de un espacio, creo que van a faltar varios años. Así es que yo creo que conferencias en Zoom y pláticas en Zoom van a ser, pues además funcionan muy bien. Yo no todo. Totalmente de acuerdo. A poca gente la veo, mucha gente tiene su cámara apagada, que es una pena, es más divertido verlo. Sí. Sí, estoy de acuerdo, pasa muchísimo, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Así va siendo, a veces prenden, a veces preguntan, a veces no, pero generalmente sí están ahí, ¿eh? Bueno, por lo menos en clases preguntas están ahí, así lo viste, aunque no lo creas. Bueno, sí. tienes hay algunas personas que están en Nueva York, ahí están a punto de tomar un tren, yo creo. Probablemente, pero bueno, sí, ni hablar. Grand Central Station. Sí, pero bueno, pues tú igual tuviste buen core, 155, como dices. ¿No? Es muy interesante. Bueno, pues en fin, creo que también lo de la cocinada con Félix es en serio, ¿eh? O sea que yo creo que vale la pena. Ahí hacemos cada quien una receta. Órale, perfecto. Bueno, pues te agradezco otra vez muchísimo, Bernardo, por todo. Rodrigo, si no hay más dudas, pues encantado, y si tienen dudas, pues me las mandas y con mucho gusto. Seguro, perfecto. Bueno, pues que acabes de disfrutar, Valle. Y ustedes también el calor. Muchas gracias. Un gran abrazo. Estás muy bien. Nos vemos. Bye.
Perfecto. No sé si quieran pasar el código ahora. Sí, yo lo comparto. Gracias.